Es que es un nadador profesional ese loco. Sí. De una. Gigantescas, ¿ah? Y corren bueno, corren bueno. Claro, se tiene que correr. Mi bro, un gusto Ven, por conocerte, acá papá. estaremos, ya ahí tienes el contacto aquí, por aquí estamos, cualquier cosa. Buen tipo, Leo. Suerte, Leo. La buena. Bueno, 3 días bastante interesantes pasamos acá en Río Ancho, municipio de Dibuya. Vamos rumbo a Río Hacha. La última vez que fui a Río Hacha fue en el 2020. Fue la última vez. Vamos a ver cómo está Río Hacha. Y posiblemente yo me sigo hasta Mayapo. Al principio solo vivía Mareigua, allí arriba muy lejos, cerquita de Caí, el sol, y al lado de Cachi, la luna. También vivía con ellos Juya, la lluvia, y aquí abajo estaba Ma, la tierra, muy sola. El sol tenía una hija llamada Guaratui, la claridad, y la luna 2 hijas llamadas Plushi, la oscuridad, y Shuliwala, las estrellas. Un día la lluvia comenzó a caminar y se encontró con la tierra, se enamoró de ella. En su alegre canto hubo un Jucapula Juca, el rayo, quien penetró en la tierra y brotó de ella un Amakasutai, un caballo blanco, que se convirtió en Alijuna, el padre de todos los alíjunas, los hombres blancos. La tierra quería más hijos, entonces el rayo siguió cantando. La tierra parió a Unulía, las plantas, que brotaban en su vientre, tenían formas y tamaños, pero no se movían. La tierra se puso triste porque ella quería hijos que caminaran. Malegua no quería ver triste a la tierra, por eso vino a la Alta Guajira y creó a los hombres Wayuu. Ustedes hablarán y caminarán por todas partes, esta tierra será suya. Siguió haciendo figuras, pero a ellas les dijo: a ustedes no las dejo hablar, ustedes serán Muru Ulu, animales. Malegua, como autoridad superior, les ordenó a los Wayuu que no podían pelear, tenían que vivir en paz y respetarse. No puedes matar a ningún Wayuu, no cojas lo ajeno, no es tuyo. Si lo haces, tendrás que pagar 3 veces el daño. Así es un ritual de conquista de los indígenas Wayuu. La forma de enamorar de los Wayuu es muy romántica. Las frases que utilizan son de corte: te quiero o te tengo siempre en mi cabeza. La frase Aishtapura Pía es muy común escucharla entre ellos y significa te quiero mucho. Previamente en su cabeza el hombre ya ha elegido a su compañera de vida.
girando de esta manera, él solo se dejará caer con la zancadilla de su amada en el momento en que ella la lance. En la cultura wayuu, el hombre se pinta líneas en señal de obediencia y las mujeres se pintan círculos en señal de dominio. Esta comunidad es de estructura matriarcal. Bienvenido a Riohacha. Hemos sabido llegar. En el idioma wayuu-naiki, el vocablo Tsushima significa tierra del río. La ciudad también es conocida como Portal de Perlas en alusión a su origen perlero, la capital de los mágicos arreboles, los más hermosos ocasos del Caribe colombiano y la mestiza del Nordeste por su riqueza multicultural y los vientos alisios del Nordeste. Riohacha existe desde el mismo periodo de la conquista y la colonización española. Además existen 3 hipótesis diferentes acerca de su origen, todas ellas relacionadas con la exploración del paraje de la desembocadura de un río en la parte media de la península de La Guajira. La primera hipótesis relata el rescate que hace un joven indígena a un batallón español perdido y sediento. Guiándolos hacia el encuentro con el río, como recompensa, el capitán le obsequia al nativo un hacha y bautiza el paraje como el Río de la Hacha. La segunda hipótesis habla del mismo batallón español cuyo capitán pierde su hacha emblemática al atravesar dicho río. Como consuelo lo bautiza Río de la Hacha. La tercera hipótesis documenta el descubrimiento de una hermosa hacha enterrada a la orilla del río por parte de un batallón de exploradores europeos que hasta el momento creían ser los primeros en llegar a aquel lugar. De esta manera lo llamaron el Río de la Hacha. Desde tiempos prehispánicos, Riohacha y la península de La Guajira han estado habitadas por comunidades indígenas como los guaneucanes, también los macuiras, los anates, guanaos y eneales. Actualmente el territorio municipal de Riohacha es habitado por una numerosa población nativa amerindia, principalmente por la comunidad de los wayuu. Este territorio está compuesto por un casco urbano dividido en 10 comunas, 14 corregimientos y 8 resguardos indígenas. 7 de esos resguardos pertenecen a la etnia wayuu y 1 a la etnia de los cogis compartida con los aruaco. Calor impresionante, tengo los pies que me hierven, calientes, calientes. Producto del asfalto, creería yo, porque yo nunca había tenido los pies así de calientes. Cactus y los chivitos comiéndose los cactus. Está feo este güey. Había mediodía. Esta persona está aquí como trabajándole también. Adiós.
estaré alrededor de 3-4 días. Llegan y ponen el lazo ahí. Mi bro, ¿usted qué? ¿Bien o qué? ¿Bien o no? Pero no tengo nada. Ahorita que vuelva. ¿Sí? ¿Agüita? Ahorita que vuelva entonces te traigo agüita. ¿Sí? Dale, ve. Gracias. Los niñitos pusieron un lazo ahí para pedir algo y que pecado. Pero no tengo en estos momentos. Entonces ahorita que compre les traigo agüita. No creo que esté muy lejos del hotel. Pero sí les podemos traer agüita a los pelados. Ellos ya están muy aporreados. Están pidiendo plata, están pidiendo agüita. Enseguida que pase traemos agüita, es que no traemos nada bueno. Son muchos. A los carros sí obviamente les bajan la cuerda que ponen ahí. Obviamente un carro se les lleva las manitos, pero nosotros como venimos en moto, pues obviamente también los aporreamos, pero nos aporreamos nosotros también. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Dinero. No tengo dinero. Comida. ¿Cómo? Comida. Ahorita que llegue al hotel le traigo agüita, ¿listo? Sí. Gracias. Pidiendo plata. Posiblemente algún adulto a este le enseñó esa mala práctica de pedir plata. Pues el niño está muy pequeño, no sabe si lo que está haciendo está bien siquiera o mal. Porque los otros sí estaban pidiendo agua. Ninguno me pidió plata. Solo agua pidieron. Estos niños no tienen agua, mucho menos van a pavimentar estas vías, aunque pavimentada está deteriorada.
súper bonito. Buenas. ¿Bien o qué, papá? ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde me registro y dónde parqueo mientras tanto?